Bien, estamos ahora con Rosa Luz Padilla, la ex emerretista que acaba de salir de la cárcel liberada luego de 13 años de permanencia en ella. Rosa Luz, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, buenas noches. Podemos, no sé si podemos recordar muy brevemente para que nuestro público se ubique a través de un video que hemos preparado muy rápido, muy sucinto, con algunas escenas vinculadas a su pasado. Si tenemos el video, usted quizás nos pueda ir explicando, ¿no? Bueno, cuando usted es capturada, ¿no? Eso fue el año 89. Año 89. El 3 de febrero. ¿Usted tenía ahí 25, 26 años? 26 años. 26 años. Pollay, que fue capturado prácticamente junto con usted, ¿no es cierto? Sí, sí. En Huancayo, en el hotel de turistas. Este es el túnel, la fuga. Usted salió por ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. De eso vamos a conversar también. Esto fue pocos días antes de que terminara Alan García su gobierno. Claro, el 9 de julio salimos. Este es el túnel famoso, que tenía hasta iluminación, creo, ¿no? Eso fue una cosa loquísima. Tenía agua, tenía luz, tenía agua. Ese túnel fue construido desde fuera, creo, ¿no? Desde fuera, y se demoraron casi 3 años para construirlo. O sea, no fue lo que se hizo en un momento a otro, todo su tiempo. Y ahí es cuando salí. Ahí es cuando efectivamente Rosa Luz Padilla salió. ¿Y esto qué es? Esto es en el penal de Chorrillos. Las actividades que se hacían, donde participábamos, ahí estoy yo. Una banda de música. ¿Usted toca música? Estaba aprendiendo a tocar el trombón, pero ahí está. Ay, estas imágenes, este es del año 94, 94. creo. Estábamos aprendiendo. Qué pena que no hay audio, porque sabríamos si toca bien o no. No, mejor que no haya audio. Mejor que no haya audio. Mejor que no haya audio. Y ahí el periodista se acercaba tanto que tenía miedo de darle un golpe con el trombón, con la varilla. A ver si escucha algo. Ay, esto es cuando salir en libertad ahora. Con el padre Lancier, ¿no? Sí. Sí. Y ahí el periodista que se acercó y bueno, ya lo que... Bueno, 13 años en la cárcel. Comencemos por el origen, por el comienzo. ¿Por qué razón ingresó usted al MRTA? ¿Qué buscaba? A una organización que era una organización que ya desde ese momento era violenta, era violentista, era terrorista. ¿Por qué ingresó usted a esa organización? Usted estudiaba en San Marcos, ¿no es cierto? Estaba estudiando sociología, pero hice muy pocos ciclos en realidad. Un poco como resumir mi entrada en el MRTA, ¿no? En realidad yo empiezo en San Marcos, a mí me captan el MIR, que era Mirgos Rebelde, ¿no? Entonces un poco yo en la universidad, cómo ubicarme dentro de toda esta maraña de organizaciones, que todo el mundo decía querer la justicia, y bueno, cómo orientarme, ¿no? Y luego ya estaba, por ejemplo, Sendero, estaba el MRTA, y este grupo que empezó un poco cuestionando también el accionar de Sendero. Con el MRTA no había mayores diferencias, ¿no? Entonces allí... ¿Usted no tenía mayores diferencias con el MRTA? El grupo, el MIR, con el MRTA, no había. Discrepancias sí habían con Sendero Luminoso. Sí. Y bueno, hasta allí mi participación un poco fue de ingresar a lo que es la política en sí, porque hasta antes yo participaba en las marchas estudiantiles y esas cosas, porque sí, quería saber, quería conocer y también quería participar, ¿no? No quería sentirme una persona que solo mira, que solo ve, y que bueno, con una realidad... ¿Cómo ingresa al MRTA? Se da una unidad de MIR con el MRTA. Entonces, en el MIR yo estaba en la fase un poco de escuelas, de formación política, ideológica, ¿no? Y un poco por qué el hecho de una organización político-militar, por ejemplo, o sea, ¿por qué la violencia? Así es.
Y esto se da también en un contexto en que en 79 fue la Revolución Nicaragüense, se había intentado una vía, digamos, pacífica en Chile con Allende, luego había movimientos revolucionarios en Venezuela, en El Salvador, en Colombia. Era toda una situación que no éramos los únicos, no era una cosa que salía así, ¿no? Y bueno, se salía de la dictadura militar y luego la situación misma. Pero usted ingresa al MRTA no en el 79, mucho más tarde. No, el 86. 86, o sea, en ya habían pasado 6 años de la dictadura militar. Se da la unidad, ¿no? Ya. Entonces allí hay una unidad de estas dos organizaciones. Y usted trabaja en el MRTA, trabaja es una palabra, es decir, milita, perdón, en el MRTA, ¿cuánto tiempo hasta que es capturada? En realidad no sé si yo puedo hablarle de militancia, porque las diferencias se fueron agudizando allí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo viví, experiencia mía? ¿No? Un poco de... No había, si bien que me hace a mí entrar en una de estas organizaciones, era un poco poder ser coherente con lo que decimos, ¿no? Entonces, lo que hablo, lo hago, ¿no? Entonces, ser consecuente. Sí. Yeah. Entonces yo pensaba que en este tipo hacer la revolución. Claro, y donde usted arriesga su propia vida, entonces decía, bueno, aquí el arriesgar tu vida hace que valga la pena algo. O sea, es un poco para mí garantizaba la consecuencia, la coherencia y de participar honestamente en un intento de mejorar la situación, ¿no? Es eso. Pero ya cuando entramos al MRTA, cuando ya un poco se veían las cosas, yo lo que veía era que aquello que hacíamos o que se hacía no iba con aquello que decíamos querer, ¿no? Entonces... Que se reproducían los vicios de la sociedad dentro del MRTA, ¿qué era, cómo funcionaba, qué pasaba ahí? Un poco para acortar esto es un poco que en la práctica el fin también justificaba los medios. Ajá. Queríamos la revolución y entonces todo estaba justificado, ¿no? Por ejemplo, las muertes, luego secuestros y todo lo que se había o se decía, porque a usted primero le hablan. O sea, primero le hablan, le dicen, bueno, esta organización es así, funciona así, se va a hacer así, esto nos guía. Entonces usted dice, bueno, correcto. Pero de ahí, del papel a la práctica, bueno, las cosas ya iban tomando otra situación. Entonces yo me preguntaba si efectivamente aquello que se estaba haciendo estaba conduciendo a una toma de conciencia de la gente y no al rechazo. Pero cuando usted opta precisamente por una opción militar o violenta, debía haber previsto que iban a haber muertes o que podían haber secuestros, eso no... Es que usted no entraba allí y le decían la vía armada y usted iba a salir a tirar bombas. La lucha armada, o lo que yo recuerdo, era un poco aquellas acciones armadas que iban a garantizar una voluntad política del pueblo. No era que usted iba así a poner bombas y el terrorismo, la práctica terrorista, iba a ser un poco ya lo central del accionar. Ya no había política. Todo se militarizó demasiado, se volvió demasiado la práctica llevó a por eso. La violencia. La práctica llevó a eso, ¿no? Entonces, mi participación en realidad en el MRTA fue muy corta, porque la unidad fue en diciembre, luego vinieron muchos problemas. Y yo me puse muy crítica, ¿no? Me puse muy crítica y bueno, pero usted me separan. No, pero usted estaba con Pollay, incluso se ha dicho que usted era pareja de Pollay. Bueno, no, pero eso ya, hasta ahí hay mucho, porque yo estuve buen tiempo fuera, porque simplemente yo estuve muy crítica, ¿no? A las usted cosas. Estuvo fuera un buen tiempo, pero ¿cómo entonces fue capturada con Pollay? Buena cuenta en el hotel de turistas de... Claro, es que eso se da en una situación que ya después de un tiempo que yo en realidad estaba fuera de todo, me buscan nuevamente, ¿no? Y entonces me dicen que era necesario, había necesidad de gente que apoye, que colabore ahorita. Habían habido muchas detenciones, muchas cosas. Entonces, estrictamente lo que me dicen es para que colabores. Y acepté
Acepté porque, bueno, además he conocido buena gente, gente a la que respeto por su honestidad, por su capacidad, ¿no? Entonces un poco me sentía como que uno traiciona, es desleal. Y bueno, dije, bueno, acepté colaborar, colaborar, ¿no? Y entonces lo que se me encargó fue alquilar una casa. ¿En Huancayo? No, en Lima. Y yo alquilo un departamento en Lima con mis documentos y eso, ¿no? Entonces le alquilo la casa a fines de diciembre del 88. Y el 3 de febrero me detienen con Polay, ¿no? Entonces, ¿cuál ahí fue lo que yo tenía que hacer? Era servir de pantalla en el viaje, ¿no? Entonces él tenía que hacer un viaje y yo iba solo a acompañarlo como su pareja, o sea, era una pantalla, era una coartada. Una especie de disfraz, era una pareja que viajaba. Algo que solo lo acompañaba para que él pasara y eso era todo. ¿Usted no tenía una relación con él? Ninguna, no, una relación personal ninguna, ¿no? Y políticamente, bueno, es un poco discutible, pero ahí personal ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al hotel, porque era la coartada, que éramos como una pareja, él pide una habitación, pero la habitación con 2 camas, con 2 camas. Entonces, yo no sé qué iba a hacer, no sé, y a mí mi tarea era alquilar esta casa, nada más. Las cosas luego terminaron así, que tenía que hacer este viaje, se hizo el viaje y bueno, eso coincidió con una visita que hacían al hotel de turistas, una comitiva que venía creo que del Guayaga, donde venía López Albújar, Ministro del Interior, Mantilla, pero ellos venían a almorzar al hotel. Ya. ¿No? Entonces no fue algo así que de inteligencia de la policía. Fue una casualidad. Una circunstancia, fue una casualidad que se encontraron ahí. Ustedes coincidieron en el momento que coincidía también el ministro del Interior en el hotel. Y entonces usted creo que la revisaron, ¿no? Claro, entonces yo estaba ingresando al hotel y yo en la cartera tenía que llevar una pistola, una granada. Y bueno, ¿para qué llevaba eso? Bueno, era un movimiento efectivamente... ¿Para qué? Sí, pues, pero ahí es un poco mi situación o lo trágico de mi situación, que aparentemente sería para una seguridad, pero lo cierto es que allí no había sino irresponsabilidad, ¿no? Tanto en el hacer el viaje, las condiciones en que viajábamos, porque yo nunca había usado una granada. Y una pistola en las escuelas, a usted le enseñan arme y desarme, pero yo más no. ¿No había disparado nunca? Entonces, ¿yo qué hacía con eso? Era una cosa tonta, pero bueno, las cosas siguieron así, con que yo tenía que hacer el viaje y tenía que llevar eso. Entonces, ¿para su seguridad? ¿O para la seguridad de Polay? Sí, pero es una historia, bueno, porque no había forma ahí de ninguna seguridad, ¿no? Pero claro, eso ya se da dentro de una situación que yo misma no entendía, dentro de cuando ya se vinieron las cosas. Y bueno, el resultado de esa irresponsabilidad, de esa un poco acción tonta, también nos detienen, porque si no, quizás ni se hubieran dado cuenta, ¿no? Entonces, justo cuando yo estoy entrando al hotel, me revisan y encuentran eso. Entonces, allí, bueno, me llevaron y me preguntaban quién es, pero yo dije que no sabía, ¿no? No sabía. Además, yo era tan poco el tiempo, yo recién lo había visto para viajar. Yeah. Entonces yo dije, no sé cómo se llama, pero él estaba con papeles falsos, ¿no? Entonces dije que no sé cómo se llama. He viajado con otra persona, pero no sé qué iba a hacer. No sé qué iba a hacer. ¿No sabía cuál era el nombre que tenía en los papeles falsos? No, es que yo no podía saber nada. Yo era solo una colaboradora, ¿no? Entonces esos datos usted no los puede manejar por la seguridad de él. No, pero en este caso era para inseguridad de él, porque si usted no sabía era sospechoso, que usted no supiera el nombre de la persona con la que está alojada. Eso era muy sospechoso, ¿no? Sí, pero esas eran parte de las cosas un poco tontas que se hacían, ¿no? Que se hacían. Y bueno, allí me detienen, ya a él lo identifican recién como a las 6 de la tarde, casi 7 de la noche lo identifican.
porque ni siquiera la policía lo identificó ahí mismo. No se dio cuenta que era él. No, tuvieron que confirmar desde Lima por las huellas dactilares que era Pollay, ¿no? Entonces, allí, bueno, nos detienen, vamos a la DINCOTE, y bueno, luego ya pues... Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con esta conversación. Seguimos conversando con Rosa Luz Padilla, ex emerretista, recientemente salida de la cárcel. Bueno, entonces fue capturada, fue a Canto Grande, entiendo, ¿no es cierto? Aquí quisiera tocar lo de la prensa, ¿no? Todo lo que se dijo a raíz de mi detención. Entonces allí empezó, apenas capturada, yo ya era automáticamente la amante de Pollay y así salí en todos los periódicos. Aquí he recolectado una serie de... Pero era lo lógico a pensar, si está usted en la misma habitación con Pollay en el hotel de turistas, ¿qué cosa va a pensar? Claro, es difícil verificar que lo sea o que no lo sea, ¿no? Bueno, es que no se trata de lo que se piensa, sino de lo que es. Porque yo cuando a mí me detienen acepto que sí, ¿no? Pero que yo no era ninguna pareja de Pollay. O sea, acepto que sí, pues me han detenido con esas cosas. Claro. Y en fin, ¿no? Cuando se da el juicio, acepto una participación, ¿sabe? Porque yo acepto una participación, acepto una sentencia, pero por lo que me toca a mí. Yo no era ni pareja de Pollay Campos, que es lo que han sacado, y después de 13 años mantienen eso. ¿Pero usted cree que el hecho de que le hayan atribuido a usted ser pareja de Pollay influyó, por ejemplo, en la sentencia? Ha influido eso, ha influido que todos los medios dijeron que yo era de dirección, cuando no hay ninguna prueba de eso. Yo acepto que colaboré, acepto, y por esa participación acepto una sentencia, ¿no? Pero yo no era de dirección. No formaba parte de la dirección, dice usted. No, ni hay ninguna prueba que diga que yo era de dirección. Es más, el MRTA lo que ha declarado y públicamente, aquí está el periódico, es que yo fui separada definitivamente de esa organización, ¿no? Entonces, la policía no me prueba que yo sea de dirección, porque yo no era de dirección, ni tampoco era amante de Pollay. Y bueno, todo lo que se dijo... Y ustedes le dieron 20 años, ¿no es cierto? A mí me ponen por esta detención 10 años. 10 años. El año 91. En el año 93, ya después del cambio, del golpe de Fujimori y todo, me suben a 18 años porque dicen que mi participación como miembro de dirección estaría acreditada, ¿no? Entonces, ¿acreditada en base a qué? Bueno, pero lo que pasa es que usted también se escapó del penal de Canto Grande justo antes de que terminara el régimen de... Pero la fuga no era penada. ¿No era penada? No era penada. ¿No era un agravante? No. Cuando yo estuve en la DINCOTE, cuando me recapturan a los 8 o 9 meses, fue a la DINCOTE una comisión del Congreso, la comisión investigadora. En ese tiempo había Cámara de Senadores y Diputados, y fueron a tomarme declaraciones, ¿no? Entonces ellos me dijeron, por ejemplo, que la fuga no era penada y que era un derecho de todo aquel que está privado de algo elemental como es la libertad, salir de una cárcel. Y el Perú estaba dentro de aquellos países firmantes de estos tratados internacionales. Entonces la fuga no era penada siempre y cuando usted durante la fuga no hubiera pérdidas de vidas humanas, que no se haya causado daños a la infraestructura del penal. ¿Pero quién decía esto, perdón? Eso es legal, es en lo legal. Y eso me lo dijeron ellos, había un senador y 2 diputados, me dijeron eso. Y mientras en tu recaptura tú no estés incursa en nuevo delito. Entonces me dijo, tú has tenido que estar en el penal, o sea, te correspondía ni siquiera venir acá a la DINCOTE otra vez, sino ser regresada al penal de Castro Castro, como decían, con todas aquellas personas recapturadas, digamos. Y esta fuga fue un acontecimiento célebre, ¿no? Porque realmente fue impresionante, un túnel como de 300 metros, como decíamos al principio, con luz, con agua y todo. ¿Ustedes cómo se enteraron? ¿Sabían que se estaba construyendo un túnel? Bueno, a nosotros, yo me enteré el mismo domingo que fue el túnel, que fue la fuga, ¿no? Porque, bueno, eso ya son otros datos, pero la fuga estaba planificada para una semana después. Ajá. Pero un común descubrió el hueco de casualidad, porque lo que ellos sabían, el MRTA lo que había hecho era hacer el hueco de afuera hacia adentro. Claro. Entonces
tenían que dejar así solamente una superficie del piso bien delgada, de tal manera que en el momento de la fuga con un golpe se abra y empezaran a salir. Claro. Pero ¿qué pasó? Un preso común. Sí, descubrió el hueco. Ajá. Y entonces ellos dijeron... Se fugó él. Fue el único, bueno, fue el que salió. Yeah. Entonces dijeron que tenían que salir porque ya una vez que lo saben ellos, eso sale, ¿no? Entonces, a mí me avisan, serían más o menos las 5 o 6 de la tarde después de la visita, ¿no? Entonces dicen que hay una fuga, que se van a fugar todos, que no vamos a solamente, bueno, tampoco me obligaron. Dijeron, vamos a salir todos, van a salir todos los que estaban en el 2A, que estaban implicados por el MRTA, iba a salir Polay y ellas se iban todas. Entonces, allí tampoco usted tiene para decidir en realidad, ¿no? Porque lo que yo he visto cuando está allí en Castro era que a todos los que intentaban fugarse o los que los recapturaban, los han matado a golpes. Y si de mí pensaban, por lo que ha dicho la prensa, que yo era una líder del MRTA, que yo era pues la amante de Polay, o sea, yo dije, si me quedo aquí, quizás me muelen a golpes o igual me matan diciendo después que fueron a la única que recapturaron. Pensé miles de cosas, entonces yo sabía que había riesgo saliendo, pero también quedándome. Ahora, en la cárcel usted tuvo una relación, o quizás desde antes de la cárcel, con el número 2 del MRTA, con Gálvez Olaechea. Alberto, sí, mi relación la empecé estando en prisión, ¿no? Yo lo conocía de afuera, sí, porque él venía del MIR. Entonces allí lo conocí y bueno, luego en el penal ya establecimos una relación sentimental, ¿no? Entonces después de la fuga, yo lo busco a él, Alberto, pero ya mi situación dentro del MRTA, si antes tuvo apenas un poco de, digamos, que acepté colaborar con ellos, ya después de una serie de problemas que tuve en el penal con las otras chicas que estaban allí, bueno, mi situación simplemente ya fue de rompimiento ya total, ¿no? Ya no había allí más nada. De rompimiento total, pero de unión con el número 2. Pero eso era sentimental. Yo podía estar con él, pero no necesariamente compartir sus ideas. Además, Alberto no es ninguna persona ni sectaria ni dogmática. Alberto estaba él pensaba que las diferencias... ¿No era el que administraba los secuestros, los cobros de los secuestros? ¿No era el economista? ¿Quién era el economista? No sé quién sería. Tesorero. No. Son muchas cosas que se dicen. Pero él era, digamos, el número 12 de la organización. Era miembro de la dirección. Claro. Era miembro de la dirección. Pero Alberto siempre ha estado él inmerso en lo que era la formación ideológica, política. Eso era el campo de Alberto. Ahora, exactamente qué hacían, no sé. Porque además eso no se puede saber, era cosa de ellos. Ahora, usted incluso hasta tuvo un hijo con él, ¿no? Tuvimos una relación sentimental con Alberto. Sentimental, pero ya yo frente al MRTA no tenía absolutamente nada. Nada que ver. Él sí siguió un tiempo más. Alberto pensaba que un poco las diferencias políticas, ideológicas, las podía solucionar también política e ideológicamente, ¿no? Debatiendo, discutiendo. Pero eso también tuvo un límite, porque después él renuncia en diciembre del 91, y su renuncia es pública también. Manda ¿Él está dónde está? ¿En la base del...? No, ahorita él está en el penal de Cajamarca. En el penal de Cajamarca. Entonces la relación es con Alberto Gálvez. Él podía estar, pero era él. Son sus ideas políticas y él en ese tiempo todavía pensaba que podía cambiar las cosas, era él. Pero usted tuvo un hijo, y eso ¿no? me hace responsable tampoco de cosas que él... o de no, responsabilidades que él asuma. Obviamente, una cosa... ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, en el juicio, las cosas que dicen, o que ellos, según los jueces, acreditan que yo soy miembro de dirección, ¿no? Entonces, porque la primera vez me detienen con Polay, porque la segunda vez con Alberto... Su experiencia en la cárcel, ha estado 13 años en total en la cárcel, contando desde el 89, ¿no? Desde el 89, claro, el momento que me detienen. Entonces, 13 años menos 8 meses de libertad, luego de su fuga. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia en la cárcel? Bueno, eso ha sido, hemos pasado por etapas
muy duras, ¿no? Muy duras. Cuando nos trasladan al penal de Chorrillos el 6 de mayo del 92, que es este penal, ahí sí que fue tremendo, porque hemos estado en condiciones más que inhumanas, si se puede hablar así. Sí, pero pues se parece un penal bastante bien acomodado. Eso ha sido después, ¿no? Cuando hemos llegado. Cuando hemos llegado, hemos estado en una celda de 5, hasta de 6 personas, algunas en celdas que eran de 2 por 2,5, creo, las celdas, todo el día allí, todo el día, ¿no? Entonces ya después, cuando han venido los coroneles y un poco ellos también han tratado de organizar una vida en el penal. Entonces el coronel, sobre todo el coronel Cornejo, empezó a separarnos, ¿no? Entonces a separar por niveles, aquellas personas que se mantienen, que tienen una opción política, aquellos que solicitaban indulto, por ejemplo, que eran inocentes, y aquellas personas que habiendo aceptado un nivel de participación ya no queríamos saber nada, nada. Entonces nos separan. Ya luego se han construido el año 93 pabellones, otros pabellones, 2 más, porque solo había uno. Entonces ahí ya nos clasificaron, ¿no? Yo desde que estoy en ese penal estoy en el pabellón A, donde estábamos personas que ya no queríamos saber nada, o personas inocentes y que, bueno, luego han solicitado indulto y ya casi todas se han ido, ¿no? Casi todas se han ido. Entonces, esos últimos años, digamos, fueron mejores en ese sentido, ¿no? Han mejorado, pero también por mucha presión, ¿no? Internacional también, y sobre todo aquí el valor de los agentes pastorales que han sabido estar con nosotros en momentos bien duros y que nadie quería ni siquiera apoyarnos con nada, ¿no? Entonces no teníamos derecho al trabajo, ni a estudiar, ni a nada, era absurdo. O sea, la cárcel, ¿qué quería de nosotros, no? Pedíamos materiales para trabajar, pedíamos libros. ¿No se les daba? No, hasta un diccionario estaba prohibido, hasta un diccionario. Entonces era una cosa terrible, ¿no? Eso a los acusados por terrorismo. Es que allí solo estamos acusados por terrorismo, claro. Porque hay 2 penales, Santa Mónica, que es donde están las internas por delitos comunes, y máxima seguridad, que estamos por terrorismo, solo hay por terrorismo. Bueno, ahora últimamente claro, están llevando internas comunes, ¿no? Pero... Su situación actual, ¿cómo es? Tengo entendido que hay problemas con una fiscal, usted está en libertad condicional, ¿no es cierto? Ha sido... Bueno, mire, lo que yo quisiera aquí remarcar es que debe haber una proporcionalidad de la pena, que la pena se ajuste a la responsabilidad que uno ha tenido y que yo he aceptado, pero las penas que tengo no me corresponden. Inclusive tengo un segundo juicio que no tendría por qué tenerlo, y sin embargo tengo 20 años de cárcel por jueces sin rostro, sin ninguna prueba, que han condenado. La Suprema lo ha ratificado, ¿no? Entonces, una primera cuestión es la desproporcionalidad de las penas. Ya, de acuerdo, pero ya en todo caso ya es cosa juzgada, eso va a ser muy difícil de alterar. Eso es cosa juzgada. Entonces, ¿le han dado libertad condicional? ¿Usted está con libertad condicional? Solicité beneficios porque estábamos con la ley antigua y me dan liberación condicional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salgo después de 13 años de cárcel y la prensa se mantiene con aquella imagen que ellos han creado, porque ellos han creado esa imagen, porque yo ni he sido miembro de dirección ni he tenido personalmente nada con Polay Campos, ¿no? Pero la prensa sigue. Eso, claro, se convirtió en casi una leyenda, pues, ¿no? Y las leyendas son bien difíciles de, digamos, erradicar. Sí, pero bueno, hasta las leyendas tienen un valor constructivo, si usted quiere. Pero lo que hace la prensa acá no se puede llamar nada constructivo. Porque lo que han hecho conmigo realmente es más que grotesco, y lo que han hecho con mucha gente. Llegaba gente, señoras de 60 años, y salía en los periódicos regenta de armas, y que tenía un arsenal, que era miembro de dirección, y la persona no tenía nada. Sin embargo, la prensa sanciona, la prensa... A mí, por ejemplo, me sentenció antes de mi juicio. Yo cuando he ido al juicio, yo tenía toda la prensa, todos los periódicos, desde el más serio, entre comillas, hasta los chichas, diciendo una serie de cosas que
han pesado en la decisión de los jueces, ¿no? Entonces allí ya no hay leyes, no hay un sistema jurisdiccional que proteja nada, ¿no? Eso, entonces ahora, por ejemplo... Pero en fin, usted ha conseguido la libertad condicional, no sé qué... pero esa libertad ahorita, por ejemplo, hay una fiscal que ha declarado, después de que yo salí, que yo había participado en una huelga de hambre, ¿no? Entonces que yo habiendo participado en una huelga de hambre y siendo el fallo del Consejo Técnico negativo hacia mi persona, la jueza me da la libertad. Por lo tanto, ella solicita y ha presentado denuncias contra la jueza de que tienen que revocarme la libertad. Pero esta señora es tan irresponsable que ni siquiera ha pedido información mía al penal, ¿no? Y entonces aquí está, por ejemplo, el papel que he tenido que solicitar al coronel, donde dice que no he hecho ninguna huelga de hambre. Sí, esto... Entonces ahí está. Tiempo en el cual no tuvo participación alguna en actos de indisciplina individual ni colectivamente, huelga de hambre, razón por la que permaneció en dicha etapa de tratamiento hasta su regreso a la vía liberación condicional, claro. Esto es firmado por Romualdo Savitsky Mendoza, coronel del PNP, director. O sea, que certifica que usted no participó en la huelga de hambre, ¿de acuerdo? Y en cuanto al tratamiento, el INPE a nosotros no nos ha dado casi nada. Todos los talleres que tenemos, los libros que tenemos, nos han dado personas ajenas al régimen de tratamiento que, digamos, se dice que tienen, ¿no? Bien, señora Padilla, muchas gracias por su participación. Gracias a usted. Muchas gracias por haber venido al programa. Vamos a una breve pausa. Fue Rosaluz Padilla, recientemente salía con libertad condicional de la cárcel, luego de 13 años, ex MRTista, colaboradora del MRTA según sus palabras. Regresamos ahora con el vicepresidente de la organización Cisneros, Luis Emilio Gómez. Yo me afilié a Bien, estamos ahora con Rosaluz Padilla, la ex MRTista que acaba de salir de la cárcel liberada luego de 13 años de permanencia en ella. Rosaluz, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, buenas noches. Podemos, no sé si podemos recordar muy brevemente para que nuestro público se ubique a través de un video que hemos preparado muy rápido, muy sucinto, con algunas escenas vinculadas a su pasado. Si tenemos el video. Se acercó y bueno, ya lo que... Bueno, 13 años en la cárcel. Comencemos por el origen, por el comienzo. ¿Por qué razón ingresó usted al MRTA? ¿Qué buscaba? A una organización que era una organización que ya desde ese momento era violenta, era violentista, era terrorista. ¿Por qué ingresó usted a esa organización? Usted estudiaba en San Marcos, ¿no es cierto? Estaba estudiando sociología, pero hice muy pocos ciclos en realidad. Un poco como resumir mi entrada en el MRTA, ¿no? En realidad yo empiezo en San Marcos, a mí me captan el MIR, que era MIR Voz Rebelde, ¿no? Entonces un poco yo en la universidad, cómo ubicarme dentro de toda esta maraña de organizaciones, que todo el mundo decía querer la justicia, y bueno, cómo orientarme, ¿no? Efectivamente, Rosaluz Padilla salió. ¿Y esto qué es? Esto es en el penal de Chorrillos, las actividades que se hacían, donde participábamos, ahí estoy yo. Una banda de música. ¿Usted toca música? Estaba aprendiendo a tocar el trombón, pero ahí está. Ay, estas imágenes, este es del año 94, 94. creo. Estábamos aprendiendo. Qué pena que no hay audio, porque sabríamos si toca bien o no. No, mejor que no haya audio. Mejor que no haya audio. Mejor que no haya audio.
Y ahí el periodista se acercaba tanto que tenía miedo de darle un golpe con el... Trombón. con la varilla. A ver si escucha algo. Ay, esto es cuando salir en libertad ahora. Ah, con el padre Lancier, ¿no? Sí. Sí. Y ahí el periodista que es... Y luego ya estaba, por ejemplo, Sendero, estaba el MRTA, y este grupo que empezó un poco cuestionando también el accionar de Sendero. Con el MRTA no había mayores diferencias, ¿no? Entonces allí... Usted no tenía mayores diferencias con el MRTA. El grupo, el MIR, con el MRTA, no había. Discrepancias sí habían con Sendero Luminoso. Sí. Y bueno, hasta allí mi participación un poco fue de ingresar a lo que es la política en sí, porque hasta antes yo participaba en las marchas estudiantiles y esas cosas, porque sí, quería saber, quería conocer y también quería participar, ¿no? No quería sentirme una persona que solo mira, que solo ve, y que bueno, con una realidad... ¿Cómo ingresa el MRTA? Se da una unidad de MIR con el MRTA. Ya nos puede ir explicando, ¿no? Cuando usted es capturada, ¿no? Eso fue el año 89. Año 89. El 3 de febrero. ¿Usted tenía ahí 25, 26 años? 26 años. 26 años. Pollay, que fue capturado prácticamente junto con usted, ¿no es cierto? Sí. En Huancayo, en el hotel de turistas. Este es el túnel, la fuga. Usted salió por ahí, ¿no es cierto? Sí. De eso vamos a conversar también. Esto fue pocos días antes de que terminara Alan García su gobierno. Claro, el 9 de julio salimos. Este es el túnel famoso, que tenía hasta iluminación, creo, ¿no? Eso fue una cosa loquísima. Tenía agua, tenía luz, tenía agua. Sí. Ese túnel fue construido desde fuera, creo, ¿no? Desde fuera, y se demoraron casi 3 años para construirlo. O sea, no fue lo que se hizo en un momento, todo su tiempo. Y ahí es cuando salí. Ahí es cuando